¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto volver a estar aquí con la audiencia, con todas las personas amantes y participantes de esta noble terapéutica que es la homeopatía. Como todos los años, tenemos un tema base, un tema central que será el eje de todos los demás temas, actividades, diplomados, talleres, conferencias o incluso el tema de la asamblea. Y para este año 2025 hemos analizado cuáles son las necesidades o posibles necesidades de nuestros pacientes. Y el tema seleccionado con el cual esperamos coadyuvar a su práctica profesional es el sistema digestivo y todo lo que ello implica. Y veremos algunos temas de patologías, diagnósticos, tratamientos, los diferentes aspectos que puede implicar la patología del aparato digestivo. Y como consideramos que es un tema recurrente en nuestra actividad profesional, por eso lo hemos seleccionado. Además, también queremos avisarles que este mes de febrero, en el día 28, por la tarde, a las 4 de la tarde, se estará celebrando la asamblea de este año 2025 del Colegio de Licenciados en Homeopatía. Están cordialmente invitados, por supuesto. Habrá un convivio, habrá un informe de las actividades que hemos realizado durante el año pasado, las que nos proponemos presentar para este año, ya más detallado, ya de manera más desglosada. Y también, por supuesto, habrá una conferencia, un tema muy, muy interesante que, como ya les mencioné, está relacionado con la patología digestiva. Pero para ya no entretenerlos más, entonces empezamos con el tema. Esta es nuestra primer sesión virtual a través de nuestro canal de YouTube, lo que tiene que ver con la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Y para eso hemos invitado a uno de nuestros ponentes recurrentes, quien de manera amable comparte sus conocimientos y su experiencia. El doctor Mario Alberto Urtiz Agredano. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está, maestro? Buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? Muy bien, aquí esperando entrar en acción para empezar a informar a nuestra audiencia y a nuestros agremiados este interesante tema que tenemos preparado para el día de hoy. Muy bien, maestro. Pues entonces, eh, corre, corre, corre el tema y le comparto la pantalla. Ok, muchas gracias. Ok, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta primera conferencia de este año eh, del colegio que prepara para todos los agremiados y para, en general, para todos los colegas homeópatas. En esta ocasión hemos preparado un tema muy interesante, muy, muy de actualidad, de un padecimiento muy común que está presentando más en nuestra sociedad, que es el reflujo gastroesofágico. Pon la siguiente, por favor, Robert. Este es el tema de hoy, la enfermedad de reflujo gastroesofágico, que es un padecimiento que mencionaba de actualidad, que mucha gente por las condiciones de vida, el ritmo de vida que vamos llevando, el tipo de alimentación y todo eso, se ha ido incrementando. Y con una gran, desgraciadamente, una gran altas tasas de mortalidad. Entonces, espero que este tema sea de su agrado y sobre todo de mucho provecho para que sus pacientes que tengan, pues puedan atender de una manera más consciente, más científica y sobre todo con mayor conocimiento. Y vamos a proponer también el tratamiento, obviamente, para ayudar a estas gentes, que es obviamente la misión del médico homeópata, ¿verdad? Entonces entramos en materia con la siguiente diapositiva y vamos a empezar por definir lo que es el reflujo
o enfermedad del reflujo gastroesofágico. Lo vamos a definir como un trastorno de la motilidad digestiva, caracterizado por pirosis y causado por el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. Entonces, básicamente tenemos que, lo conocemos como con varios sinónimos, como esofagitis péptica, esofagitis por reflujo, o simplemente reflujo o esofagitis. Dentro de la epidemiología, pues bueno, nos damos cuenta que esta enfermedad es uno de los trastornos digestivos con mayor prevalencia en todo el mundo. Aunque aquí vienen las estadísticas de Estados Unidos, realmente es una patología que está presente en todo el mundo y más en nuestro país, por las condiciones de alimentación y a veces de ciertas costumbres que tenemos. Nos menciona que casi el 20% de los adultos utilizamos se suele utilizar medicamentos de venta libre, se autorrecetan, a veces pues de manera injustificada, de vez en cuando algún problema así aislado, pues bueno, no tiene importancia, pero ya cuando se hacen de manera rutinaria, pues sí pueden, en un momento dado, provocar a veces los efectos secundarios de estos medicamentos que no están exentos de él. Entonces, generalmente utilizamos antiácidos y algunos medicamentos inhibidores de la bomba de protones, como son el omeprazol, que ya todo el mundo conoce. Pone la siguiente, Roberto. Bueno, primero hay que hablar un poquito lo que es la patología, la fisiopatología de este padecimiento para poder entender y poder hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento. ¿Qué es lo que está pasando en este esfínter esofágico inferior? Que es un anillo que se encuentra en la parte inferior del esófago, donde se une con el estómago y que su función principal y primordial es impedir que el contenido del estómago regrese al esófago. Y esto obviamente permitir que los alimentos pasen al estómago y no regresen. Hay que tomar en cuenta que la mucosa del estómago está recubierta por una mucosa muy especializada que es capaz de soportar los ácidos y el esófago no. Entonces, esa regresión por esa falla a nivel de ese esfínter, pues nos va a producir que ese contenido gástrico suba hacia el esófago, inclusive hasta la garganta, inclusive oídos, que nos puede dar problemas de orden eh, otorrinolaringólogo y nos puede estar afectando y nos puede hacer, pues prácticamente nos está quemando, ¿verdad? Porque el esófago no tiene ese recubrimiento. Entonces, cuando este esfínter inferior no cierra correctamente, se produce lo que llamamos la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Sí? ¿Qué consiste lo que me mencionaba, el paso del contenido del estómago hacia el esófago? Obviamente dentro de la sintomatología, pues va a tener como principal síntoma cardinal va a ser la acidez estomacal, perdón, la sensación de ardor o quemazón, inclusive en la garganta, como les mencionaba, e inclusive en los oídos. ¿Qué factores pueden afectar este problema? ¿Sí? La obesidad o el sobrepeso nos hace que este esfínter también no pueda cerrarse adecuadamente. Ese sería uno de los factores. El embarazo también por la presión que se ejerce a nivel abdominal. El tabaquismo, el consumo de alcohol, o sea, irritantes básicamente, ¿verdad? De manera fisiopatológica o prácticamente mecánica sería una hernia del hiato también presente, favorecería eso. Enfermedades autoinmunes como la esclerosis o esclerodermia y malos hábitos higiénico-dietéticos como son el acostarse enseguida después de haber comido o haber cenado. Debemos esperar al menos 3 horas de una vez de ingerido la última alimento para poder recostarnos. Obviamente esto se va acentuando conforme la edad va aumentando. Cuando es uno más joven, pues a veces nos cenamos y enseguida nos acostamos y no tenemos ese problema.
pero hay que tomar en cuenta que en base a algunos padecimientos o propiamente con la edad, pues todos los órganos van dando de sí, entonces se pueden presentar este tipo de problemas con mayor frecuencia. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, tenemos que existe una presión basal en el esófago, en el esfínter esofágico inferior, y que regula los estímulos neuromusculares. Esta presión basal del esfínter inferior en las personas sanas es de 12 a 30 milímetros de mercurio. Sin embargo, esta presión puede variar a lo largo del día. Esta presión basal se refiere a la presión que ejerce el esfínter para poderse cerrar. Entonces, cuando existe una hipotonía de este esfínter, que es la condición en la que la presión basal es menor de lo normal, lo que se produce es el reflujo. No cierra adecuadamente y deja escapar. Como vemos aquí en la ilustración, el bolo alimenticio debe pasar adecuadamente en la imagen superior y el esfínter cerrarse inmediatamente, dejando el ácido en el estómago, que es donde debe estar. En la diapositiva de abajo vemos que este esfínter no se cierra de manera adecuada, pasa el alimento o no alcanza a pasar y el reflujo, el ácido, empieza a invadir parte del esófago. Obviamente, con esa acidez empieza a lastimar o a lesionar el tejido del esófago. Y no nada más hasta donde llega, sino ese gas que se va produciendo del mismo ácido clorhídrico que va subiendo, que nos puede llegar hasta las vías respiratorias superiores. Algunos factores que pueden modificar la presión de este esfínter son la presión intraabdominal que habíamos dicho, ¿sí? Por la obesidad del embarazo, la distensión abdominal, enfermedades como colitis crónica y cosas así, la ingesta de ciertos alimentos, ¿sí? Que tienden a ser muy dispépsicos, que nos producen demasiada inflamación a nivel abdominal y sobre todo muchos medicamentos. Entre ellos principalmente antibióticos y antiinflamatorios no esteroides, pero en fin, hay un sinnúmero de medicamentos alopáticos que nos pueden producir estas alteraciones, así como el tabaco. Dentro de los fármacos que nos pueden reducir la presión, aparte de los que ya mencionamos, tenemos anticolinérgicos, antihistamínicos, que los encontramos en los antigripales o antialérgicos, medicamentos antidepresivos o ansiolíticos también tienden a producir este tipo de alteraciones, así como la progesterona, nitratos y algunos otros. Me pasa a la siguiente, por favor. Bueno, el vaciamiento gástrico tiene que ser llevado a cabo por la peristalsis, que es una serie de contracciones musculares en forma ondulatoria que, cual banda transportadora, trasladan los alimentos a las diferentes estaciones del proceso del tracto digestivo. Este proceso de peristalsis comienza en el esófago cuando se traga un bolo alimenticio y hay fuertes movimientos ondulatorios o contracciones del esófago que van llevando el alimento hasta el estómago, como vamos viendo aquí en las ilustraciones. Y este va a pasar al estómago donde es triturado hasta convertirlo en una mezcla líquida que todos conocemos como quimo. Luego esta peristalsis continúa hasta el intestino delgado y así hasta el intestino grueso, hasta su total excreción, ¿verdad? Pero básicamente aquí tenemos que tener también en cuenta que exista una buena peristalsis a nivel esofágico para que el bolo alimenticio pase sin ningún problema hacia el estómago. Algunas alteraciones de este tipo también vamos a tener síntomas como sensación de atragantamiento cuando está alterado esta peristalsis o cuando el esófago ya está muy distendido. Puede haber sensación de tener un cuerpo extraño. Les mencionaba de que se nos queda la comida a medio esófago porque ya empiezan a fallar la peristalsis a estos niveles. Estos músculos ejercen una gran fuerza para poder desplazar el bolo alimenticio hacia el estómago. Entonces es importante esta peristalsis
Y tenemos que, dentro de los tratamientos, tomar en cuenta también no nada más la falla en el esfínter, sino la tonicidad de estos músculos del esófago para que tenga una adecuada peristalsis y se desplace de manera adecuada el bolo alimenticio hacia el estómago. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos aquí lo que es la función del ángulo de His. El ángulo de His es un mecanismo de defensa que evita el reflujo de ácido o de enzimas digestivas, así como la bilis al esófago. Y su función es la de formar un esfínter anatómico que evita el reflujo. ¿Sí? El ángulo de His es como la unión entre el músculo cardíaco y el esófago. Hay que recordar que el músculo cardíaco, el corazón, se encuentra por detrás del esófago. Entonces, esto hace que se forme una especie de pared que comprime la parte lateral del esófago, haciendo como una especie también de esfínter, ayudando al esfínter inferior a comprimir y no haya reflujo. Entonces ayuda a mantener o aumentar la acción del esfínter esofágico inferior y previene la enfermedad por reflujo, obviamente por consiguiente. ¿Cómo funciona este? Dice, bueno, aumenta la presión intragástrica, el ángulo de His comprime la pared lateral del esófago, ¿sí? Entonces se recarga prácticamente y hace presión. Esto ayuda a mantener o aumentar la acción del esfínter esofágico inferior. Cuando hay una alteración en este ángulo, si la anatomía de la región se altera, pues el ángulo ya no se hace agudo, sino se hace obtuso, se abre y esto hace que aumente la presión sobre este esfínter, facilitando el reflujo. En pocas palabras, viene siendo haciendo una especie como de palanca sobre la misma pared del esófago para acabar de cerrar bien o fortalecer bien la pared del esfínter inferior del esófago y evitar el reflujo. Entonces, cuando esto falla, el ángulo se pierde. Se fijan en la diapositiva, se pierde la angulación y se abre. El esófago no alcanza a cerrar bien y a veces ya cuando el esfínter inferior esofágico ya es incompetente, pues ya se produce lo que es el reflujo. Enseguida, la que sigue, por favor. Bueno, tenemos también el componente que es la producción del ácido gástrico, ¿verdad? Que es, a final de cuentas, es el, el agente principal que nos va a estar agrediendo básicamente. Obviamente el ácido gástrico es indispensable para la digestión, pero cuando ya se nos sale del lugar donde debe estar o hay un exceso del mismo, pues se nos torna un poco ya patológico, ¿verdad? Esta secreción de ácido gástrico se regula por la interacción de la gastrina, la histamina y la acetilcolina. Este proceso es complejo y continuo y se realiza a través de señales endócrinas, parácrinas y neurócrinas. La gastrina es la hormona principal que regula la secreción de ácido en el estómago, ¿sí? Y se libera en la sangre cuando hay alimentos en el estómago de manera automática. Esta gastrina estimula la liberación de histamina, que son mediadores de las células enterocromafin. La histamina es una sustancia de la paracrina que estimula las células parietales a través de sus receptores de H2 y las células parietales secretan ácido. Y la acetilcolina es un factor neuronal que regula la secreción del ácido en las células parietales. Entonces, todo esto tiene que estar funcionando de manera adecuada para que no haya una alteración. Cuando se hay exceso en alguna de ellas y repercute obviamente en la producción de exceso de ácido clorhídrico, pues obviamente se produce mucho de la patología. Hay algunas también, algún tipo de patologías también que se llaman gastrinomas, una especie como de tumores, ¿sí? Que se encargan de producir demasiado ácido clorhídrico, ¿sí? Normalmente suelen ser tumoraciones únicas, aunque en ocasiones se presentan múltiples y pueden evolucionar hacia la malignidad. Entonces también hay que tomar en cuenta, por eso de ahí un buen diagnóstico, eh, que más adelante vamos a ver.
pero básicamente esos son los elementos que se encargan de la producción del ácido gástrico, que intervienen más que nada para la producción de este ácido gástrico. La siguiente, por favor, Roberto. Bueno, cuando hay alteraciones en este esfínter esofágico inferior, pues es el mecanismo que causa el reflujo. Se trata de descensos bruscos y prolongados de la presión del esfínter, que no están relacionados con la deglución, o sea que a veces de manera eh, brusca y ocasional nos puede pasar esta relajación del esfínter esofágico. Esto pues obviamente lo presentamos todas las personas, aunque no padezcamos de una u otra manera de esta enfermedad de manera crónica. Y de York nos ha pasado que de repente en, en un eructo se nos viene el ácido hacia arriba, ¿sí? Porque de repente ese esfínter se relajó, no cerró bien y sin tener, porque a lo mejor comimos demasiado o alimentos ricos en condimentos, irritantes, irritaron un poquito este esfínter y hace que no se cierre de manera adecuada y generalmente durante el eructo o al acostarse a tomar la siesta se nos viene esa relajación del esfínter y es cuando sentimos esa acidez a nivel de la garganta, ¿verdad? Esto pues es normal hasta cierto punto cuando es esporádico, vuelvo a repetirlo, o sea, ya de vez en cuando, sobre todo después de comidas abundantes, y patológico cuando ya se vuelve cotidiano, ¿no? Entonces, las personas que padecen de reflujo gastroesofágico, pues obviamente ya no es una vez a la semana o una vez al mes, ¿no? Ya es prácticamente casi diario, ¿verdad? Dependiendo la gravedad del padecimiento, se puede presentar o simplemente por alguna debilidad, por cuestiones de los factores que ya vimos anteriormente, obesidad crónica, enfermedades autoinmunes, en fin, y este anillo se vaya debilitando o por la edad, entonces pues ya se vuelve prácticamente patológico y es cuando se establece el reflujo gastroesofágico. La siguiente, por favor, Roberto. Bueno, existen los factores mecánicos funcionales que habíamos mencionado anteriormente, como es la hernia del hiato. Pues esta es una afección que se produce cuando el estómago se abulta a través del diafragma. Prácticamente el diafragma es el que sobrepasa aquí, como vemos en la imagen, se mete al tórax prácticamente y el músculo que separa el tórax del abdomen, la hernia del hiato, puede afectar la zona del esfínter, obviamente, y obviamente condiciona a que pues, no funcione bien. Pues este tipo de padecimientos, bueno, pues son de orden mecánico y pues, requerirán tratamiento quirúrgico. Esto no se puede reparar con manera de medicamentos. Aquí, pues, no todas las hernias de hiato se operan. Más o menos los gastroenterólogos ven la gravedad. Eh, Hay personas que pueden vivir con su hernia de hiato y tener problemas de reflujo, pero de una manera leve y se puede dejar. Dependiendo qué tanto esté afectando el reflujo, la hernia de hiato, qué tan grande esté y qué tanto esté afectando el esfínter, pues sí se tomará en cuenta eh, la cirugía. Y haciendo hincapié en que, aunque hay la opción quirúrgica, en ocasiones tienden a las recidivas estas hernias de hiato. Realmente, platicando con gastroenterólogos, hay un montón de algunas cuestiones así quirúrgicas y la verdad que muchas se ofrecen resultados así nada más por periodos cortos y vuelven a veces a recidivar o a veces los resultados no son tan satisfactorios como se mencionan en las literaturas médicas y en ocasiones pues lo dejan así de veras ya cuando la cosa está muy complicada y muy rebelde. Entonces, cuando ya y no hay otra opción, pues recurren al procedimiento quirúrgico, pero casi siempre se van a por el tratamiento higiénico dietético y medicamentoso, como vamos a ver más adelante.
La gastroparesia, que es una patología que se caracteriza por un retraso en el vaciamiento gástrico, ¿sí? O sea, tarda mucho en el estómago el alimento y esto favorece al reflujo. Como consecuencia, pues vamos a tener síntomas como náuseas, vómitos, la distensión abdominal, la sensación de plenitud o el dolor abdominal. Entonces aquí generalmente ocupamos medicamentos que nos ayuden a hacer un vaciamiento rápido, aumentar la motilidad para que haya un vaciamiento rápido del estómago hacia el intestino, para que este alimento no permanezca tanto ahí y pues obviamente disminuya la sintomatología del reflujo. Una alopatía, bueno, hay medicamentos que se utilizan que se le llaman procinéticos, como la cisaprida, la cintaprida y todos esos medicamentos, famotidinas, que ayudan a hacer un vaciamiento rápido para eliminar que pase el del estómago, no esté ahí tanto tiempo el alimento y pase rápidamente hacia el intestino. Aunado a los medicamentos que habíamos mencionado, como son las bombas de protones, los omeprazoles, el omeprazol, pantoprazol, dexlansoprazol, todos esos son más o menos la piedra angular de los tratamientos. ¿Cuáles son las consecuencias de alguien que padece de reflujo ácido? Bueno, son muchas y variadas y van a variar en cuanto a intensidad y en cuanto a cronicidad. El reflujo ácido, también conocido como enfermedad por reflujo gastroesofágico, puede tener consecuencias graves si no se trata. Entre ellas se encuentran, bueno, primeramente la esofagitis, ¿verdad? Que es la inflamación prolongada del esófago, eso es como lo primero. Va evolucionando y si no se trata, entonces vamos a tener úlceras esofágicas. Así como úlceras estomacales o gástricas, tenemos úlceras esofágicas. Ya dijimos que el esófago no tiene la capa cubierta de mucosa que posee el estómago, entonces es más susceptible de ser lastimado. Como consecuencia de esa irritación continua, de esas ulceraciones, pues hay heridas y hay cicatrizaciones. Entonces, esas cicatrizaciones nos van a llevar a un estrechamiento del esófago. Se va estrechando porque el tejido cicatrizal va a ir ocupando esos espacios que son los que permiten la luz que permite que pase el bolo alimenticio más rápidamente. Ya de cuando un paciente empieza a presentar esa sintomatología, de espasmos, entonces, digo, perdón, de estrechamiento, pues ya se considera que ya la enfermedad ya está en un grado más o menos importante de avance. Entonces, por lo tanto, debemos de tratar de manera oportuna y pues tratar de evitar que se llegue a esa fase, ¿verdad? Aunque desgraciadamente, pues a veces ya no llegan así. Si esto continúa, pues obviamente estas lesiones, esas cicatrices, pues nos van a condicionar un esófago ya todo hipertrofiado, que nos va a dar como condición lo que se llama el esófago de Barrett. Aquí en el esófago de Barrett vamos a ver hipertrofia y distrofia de algunas células que generalmente ya se vuelven un poquito patológicas. No es todavía cáncer, pero ya cuando se habla de un esófago de Barrett, ya se llama, estamos hablando de algo que puede tener ya una propensión a desarrollar cáncer. Ya están las células, ya no están normales, no están cancerosas, están en ese estadio intermedio en el que o podemos mantenerlo así o en un momento dado, si esto continúa y no se detiene por ninguna manera, pues va a evolucionar a cáncer de esófago. Y desgraciadamente el cáncer de esófago, pues es uno de los cánceres agresivos, ¿sí? Muy poca gente realmente se salva. Un periodo de vida que es variable de 1 a 2 o 3, 4, 5 años cuando mucho, sí. La tasa de supervivencia es muy, muy corta en el cáncer de esófago. Y bueno, ya en otro tipo de padecimiento o de sintomatología, que ya se salen fuera del aparato digestivo, pero que son ocasionadas también por esta enfermedad de reflujo, pues tenemos el broncoespasmo, o sea, por ejemplo, nos puede dar
los pacientes que tienen asma, crisis de asma, ¿sí? O bronquitis en un momento dado, una laringitis crónica. El paciente se levanta en las mañanas y se siente ronco, una sensación de ardorcito, con la necesidad de estarse haciendo enjuagues constantemente durante la noche, porque ese ácido sube sin que se dé cuenta. A veces el paciente dice, es que yo no siento acidez, yo no siento, nomás siento así un poquito irritada la garganta y amanezco ronquito en las mañanas. Esto es como consecuencia de que hay reflujo, ¿no? Ahora, hay muy diferentes grados de reflujo. Como les digo, hay unos que sienten que hasta se les sale por la boca y de la quemazón, pero hay otros que nada más a lo mejor el reflujo llega a las partes más bajas del esófago, pero aún así esa acidez, ese vapor que produce esa acidez, pues obviamente llega a lastimar lo que son la laringe, la faringe, inclusive produciendo cicatrizaciones o formaciones de algunos tipos de cicatrizaciones como son pólipos y todo ese tipo de cosas. E inclusive problemas dentales se menciona también en la literatura, ¿sí? Sobre todo a nivel de encía o al mismo ácido que empieza a contribuir a que se puedan cariar las piezas dentales. Los problemas respiratorios que ya les mencionaba, como el asma o la sensación de atragantamiento, y ya en casos más graves, pues una neumonía por aspiración, ¿verdad? Ese contenido se va tan arriba que al ratito broncos aspiramos y se hace una infección porque ya va el contenido del estómago con bacterias y todo entre los alveolos y se infectan los pulmones y produce una neumonía. Entonces, se fijan, es una gran variedad de padecimientos o de condiciones que nos puede llevar como consecuencia del reflujo a los pacientes si no se atienden de manera oportuna y sobre todo no se toman las medidas adecuadas. La siguiente, por favor. Bueno, entonces mencionábamos que los signos y síntomas más comunes, pues vamos a tener la pirosis, ¿sí? O sea, o lo que llaman las agruras, pues para que me entiendan. La disfagia, que es la dificultad para tragar. El sabor amargo, que es lo que les decía, que generalmente en la mañana se levantan con un saborcito así medio mal. La regurgitación del contenido gástrico hacia la boca, ya es cuando es prácticamente que se sale hasta arriba, ahora sí que inclusive hasta lo vomita mucha gente, ¿sí? Pues ya es la sensación de quemazón. La tos crónica, pacientes que les digo les quema la laringe y pues paciente diario anda ronco, ¿verdad? Y sobre todo en las mañanas, es típico de las mañanas porque pues en la noche es cuando este tipo de padecimiento se acentúa más porque pues cuando está acostado. Entonces el paciente tiene que buscar ahora sí que un acomodo más adecuado para no tener este tipo de sensaciones o para protegerse más. Entre más horizontal estemos y padecemos reflujo, pues es peor. Enseguida vamos a dar algunos tips para dentro del tratamiento. El dolor torácico también es muy común, que se puede confundir inclusive hasta con un infarto. Muchos casos así de infartos, entre comillas, realmente son ataques de reflujo. Hay que recordar que el esófago, digo, pasa por delante del corazón. Entonces, como hay una sensación de dolor punzante a nivel del esófago y se siente a nivel de tórax, a veces mucha gente piensa que están sufriendo un infarto cuando en realidad es simplemente una inflamación de una esofagitis por reflujo. Inclusive ese dolor se puede extender o se puede sentir a nivel intercostal, produciendo algo así parecido a la costocondritis, pero es ocasionada por el reflujo. Entonces, como podrán ver, hay muchos tipos de padecimientos que se pueden confundir y que si no estamos así muy preparados o muy informados, pues podemos fácilmente irnos por otro diagnóstico. Entonces, el dolor torácico, la laringitis, la sensación de saciedad, de que se llenan rápidamente, la sensación de plenitud abdominal, esa distensión con el estómago inflamado. Y obviamente va a haber mucha flatulencia y eructo, porque pues, obviamente al estar bastante inflamado tenemos suficiente aire, ¿verdad? Dentro de la cavidad abdominal.
Y lo que mencionabas, las erosiones dentales, no nada más en los niños, también en las personas adultas. El ácido quema y también erosiona los dientes. Signos de alarma que ya nos hacen pensar en algo ya más grave, ¿sí? La disfagia, o sea, la dificultad para tragar. Siento que como y se me atora la comida. O siento ahí que tengo algo que tengo atorado. No quiere decir que sea cáncer, pero ahí ya se impone este, un estudio endoscópico, ¿verdad? De inmediato para poder identificar, a ver las causas. Ya pérdida de peso inexplicada y hemorragias, o sea, entonces ya si conjuntamos los cuatro, pues sí estamos pensando ya en malignidad, ¿verdad? Dificultad para tragar, dolor al tragar, pérdida de peso inexplicable, sobre todo cuando se pierde más del diez o más del por ciento del peso corporal en un mes. De tal manera que si alguien pesa 60 kilos y en un mes pierde 6 kilos y el siguiente mes otros 6 kilos de manera inexplicable, el paciente diciendo que come lo normal, que no tiene ningún problema, pues hay que pensar en algo grave, ¿verdad? Y sobre todo cuando se acompaña de hemorragias, la hemorragia digestiva. Que ahora no toda hemorragia digestiva pues es cáncer. La gastritis también produce hemorragia digestiva. La esofagitis también produce hemorragia digestiva. Por eso digo, no tenemos que no hacer prejuicios y adelantarnos al diagnóstico hasta no tener ahora sí que los elementos para hacerlos. El diagnóstico es clínico y diferencial, se hace una evaluación clínica inicial en base al interrogatorio y a la historia detallada y la exploración física, así como la identificación de síntomas típicos que hemos mencionado y los factores de riesgo que el paciente tiene, ¿sí? Como son las enfermedades, en fin, y antecedentes. La siguiente, por favor. Tenemos pruebas diagnósticas para hacer el diagnóstico, como pues, principalmente la endoscopía, ¿verdad? La endoscopía, pues ya sabemos que es un procedimiento que nos permite examinar el esófago y tomar muestras para biopsia. Aquí vemos así algunas muestras de unas fotografías de endoscopía y vemos principalmente lo que es el esófago, para allá vemos el estómago también, y en los casos ya vemos lesiones, erosiones, esófagos de Barrett en sí. La prueba de pH esofágico es una sonda que se coloca de la nariz hacia el esófago para medir la presencia, el grado de acidez y el tiempo que permanece en el estómago. También son pruebas que se hacen. La manometría esofágica también es un tubo flexible también que se puede meter por la nariz para medir la presión y el funcionamiento del esófago. ¿Qué tanta presión tenemos a nivel muscular? Radiografías, también nos pueden servir hasta cierto punto. Esa esofagoscopia transnasal, una prueba que ayuda a diagnosticar también el reflujo. Y el examen de sangre oculta en heces, una prueba que ayuda a diagnosticar el sangrado de esófago, de estómago o los intestinos, o sea, en una muestra de excremento, ¿verdad? Generalmente las que más se hacen son las primeras tres, en la endoscopia, la prueba de pH y la manometría. Y el último, el examen. Pero bueno, se pueden echar mano de todos. En ocasiones, a veces, para el puro diagnóstico, pues con la endoscopia, pues ya más o menos se dan cuenta el grado de, de alteración que se tiene. Pero siempre ya se complementan con las siguientes dos. El diagnóstico diferencial es con qué otras enfermedades la podemos confundir en un momento dado. Bueno, pues una gastritis gastroduodenal, que también nos puede dar distensión, nos puede dar algo de reflujo, nos puede dar dolor, nos puede dar hemorragia, en fin, distensión, muchos síntomas parecidos. Una angina de pecho inestable, lo que les mencionaba, ¿no? Que es ágil, parece que es del corazón. O sea, se puede confundir con o inclusive hasta con un infarto, pero más bien con una angina. Una esofagitis por infecciones como herpes cándida inducida por medicamentos también. O sea, no todas las esofagitis son por reflujo.
¿sí? Recuerden que hay muchos medicamentos que nos irritan el esófago y el estómago. Por ejemplo, cuando son tratamientos, personas que padecen de enfermedades de tipo reumático o infeccioso que recurren a medicamentos de manera crónica por años, pues obviamente lesionan todo lo que es el esófago y el estómago, ¿sí? Espasmos esofágicos también pues ya en el peor de los casos, el cáncer de esófago, ¿eh? La siguiente. Bueno, entramos a lo que es el tratamiento convencional y pronóstico. Primeramente tenemos que hacer medidas generales, ¿eh? Ya una vez que se tiene establecido el padecimiento, es importante tomar medidas generales como es el cambio en el estilo de vida, sobre todo dieta, peso y postural. La elevación de la cabecera de la cama es muy importante, hay que mantener, o el uso de cuñas así para levantar un poquito el torso. No almohadas, las almohadas no, porque no sirven, eso nada más se le elevan el cuello. No, deben ser cuñas. Por ahí hay unas que venden ahí muy famosas, o de plano levantar la cabecera de la cama, donde pedía unos 15, 20 centímetros, para que por gravedad el esófago, no, digo, el contenido gástrico quede un poquito más abajo. Lo que les mencionaba, no acostarse luego después de cenar, sobre todo, o de comer, no tomar la siesta, esperar, caminar un poquito, esperar a que se nos baje un poquito la comida para evitar este tipo de problema. Dentro de las terapias farmacológicas, pues lo que mencionabas, como son los inhibidores de bomba de protones, pues son básicamente todos los omeprazoles, pantoprazoles y todos esos. Los antiácidos, también como, bueno, antes era la ranitidina, pero pues hoy en día pueden ser el bicarbonato, todos esos medicamentos de venta libre que se utilizan, y los procinéticos, que a los que le mencionaba, la famotidina, la cisaprida, ayudan a vaciar rápidamente el estómago. Se pueden combinar, generalmente a veces da el medicamento, de que vacían el estómago de manera rápida y la bomba de protones, el omeprazol también para prevenir y proteger. Las intervenciones quirúrgicas que les mencionaba es la fundiplicatura, la paroscópica para pacientes refractarios que en la experiencia que he tenido con algunos pláticas con algunos gastroenterólogos que conozco me dicen que pues no da resultados muy satisfactorios que digamos. O sea, técnicas endoscópicas emergentes, bueno, cuando hay alguna hemorragia y pues por alguna cuestión pues cauterizar o algo, pues puede servir. El pronóstico generalmente es favorable cuando hay un manejo adecuado y cuando hay una respuesta aceptable, ¿sí? No todos responden de manera adecuada. Entonces, mientras responda al paciente de una manera adecuada, con medidas generales y algo de medicamento, bueno, generalmente es bueno, aunque tiende a haber recidivas. Los riesgos de complicaciones son graves si no se trata o se deja avanzar esta patología. La siguiente, por favor. O a lo que nos considera nosotros la terapéutica homeopática en el reflujo. La homeopatía, pues ya saben, está reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una opción más para el cuidado y bienestar de las personas. En homeopatía el objetivo es, más allá del alivio de los síntomas que van apareciendo, siempre buscando ayudar al paciente y restablecer globalmente su equilibrio natural. Los principios homeopáticos, que ya los conocemos, de la semejanza y la ultradilución de los medicamentos, la idea de lo similar cura lo similar, la idea de que una sustancia que causa síntomas de una persona sana en dosis muy pequeñas puede curar la enfermedad, la de proponer fortalecer el cuerpo para que se sane a sí mismo, y bueno, son de los principios básicos filosóficos de la curación, ¿verdad? Los medicamentos homeopáticos son remedios naturales que ayudan a aliviar de forma segura y rápida los síntomas sin efectos secundarios.
Corrigiendo la disfunción del esfínter esofágico, tenemos medicamentos que nos pueden ayudar a fortalecer el esfínter esofágico y restableciendo el equilibrio ácido en el estómago, lo que alivia considerablemente los síntomas como la acidez y todos los demás síntomas. Acuérdense que la homeopatía siempre va a actuar a nivel profundo, no de manera superficial, va a la raíz del problema y lo trata desde su origen. Hay que tomar en cuenta que muchas de estas patologías están desencadenadas, no propiciadas, pero desencadenadas como factor importante que no se menciona en la alopatía por cuestiones emocionales, en pacientes que ya tienen esa susceptibilidad. Entonces, partiendo de ahí, podemos manejar una lista muy grande de medicamentos. Entre algunos les voy a mencionar algunos. Pásame a la siguiente, por favor, que nos pueden ayudar con algunas pequeñas características, ¿ya? Por el tiempo no podemos extendernos tanto tiempo, pero es importante ya que los tengan en mente y pueden, aparte de estos, hay muchísimos más que los pueden ir checando en la materia médica con una manera más amplia, con más calma, que podemos utilizar en nuestro arsenal para ayudar a producir pues, la mejoría en ese paciente. Tenemos Nux vomica, ¿sí? Que es un medicamento que se utiliza también en ese tipo de padecimientos, nada más gastritis, puede ser gastritis, reflujo, dispepsias, en fin, esofagitis, ocasionados por el estrés, el medicamento de los consumos excesivos de estimulantes. Acuérdense, es el medicamento de los excesos, ¿verdad? Con su modalidad que siempre agrava por las mañanas y mejora al eructar. Ese es uno de los medicamentos, generalmente es uno de los que primeramente utilizamos, así como el medicamento de inicio, por decir algo, ¿no? Siempre y cuando, acuérdense que hay que tomar por las características de cada paciente. Tal carbón vegetal, que es un medicamento que también nos ayuda en este tipo de problemas, sobre todo cuando predomina la distensión abdominal. Carbón vegetal, licopodium y china, decía Nash, el trío de los medicamentos con mayor distensión o flatulencia de la materia médica. Sobre todo cuando esta distensión es del ombligo hacia arriba. Entonces, pensamos también mucho en carbón vegetal. Cuando es del ombligo hacia abajo y cargado hacia la derecha, pues podemos pensar en licopodium, que viene más abajito, o china cuando la distensión abdominal es completa, ¿verdad? Todo el abdomen. Pulsatilla, sobre todo cuando es ocasionado por la ingesta de alimentos ricos en grasas. Aquí también hay un medicamento muy bueno que se llama magnesia muriática, también tiene rasgos muy distintivos en su prescripción, que es la intolerancia a las grasas o en pacientes con padecimientos hepáticos. Nos puede ayudar muchísimo en este tipo de pacientes para que haya una adecuada degradación de las grasas, asimilación y no haya tanto problema. El licopodium lo habíamos mencionado también, mucha distensión, dolor, la grabación típica a las 4 de la tarde, 8 de la noche. Es un medicamento con lateralidad derecha, cuyo órgano principal, aparte del hígado, pues, son los intestinos, es el estómago e inclusive el esófago también. Arsenicum album, por sus gran características, su gran dolor, sensación de ardor que es típico del reflujo, esa sensación de ardor que nos va a llegar, de quemazón, y que también se utiliza en trastornos digestivos, no nada más en aparato respiratorio, inclusive se puede utilizar ya cuando, por desgracia, ya tenemos cáncer, el padecimiento ya evolucionó hacia cáncer o lesiones precancerosas en el esófago de Barrett, por ejemplo, se utiliza muchísimo junto con el Hydrastis canadensis, que es medicamento que todo tipo de cánceres o estados precancerosos ahí podemos utilizar. Eh, Natrum fosforicum, también la regurgitación ácida con sabor amargo, también es un medicamento muy importante, sobre todo, dice, agravando por alimentos grasos y sobre todo por lácteos. Es una gran característica de natrum fosforicum la intolerancia a los lácteos, inclusive habla de alergia a los lácteos. Entonces, cuando por consecuencia de ingesta de lácteos tenemos este tipo de problemas, podemos pensar en este medicamento. Ipecacuana, cuando dentro de la sintomatología de la gastritis o el reflujo, hay que recordar que cuando está uno ya muy inflamado, las náuseas y los vómitos se presentan.
Casi siempre ese es un síntoma cuando ya hay vómitos, náuseas y vómitos así importantes en un cuadro de gastritis o reflujo. Estamos hablando que ese estómago, ese aparato digestivo está súper lleno de ácido. Generalmente vamos a ver pacientes que te refieren vómitos amarillos completamente. No te dicen no vomite nada de alimento. Prácticamente fue puro agua amarilla, ácida, la que estuvo vomitando. Sulfur es otro medicamento también, sobre todo en ardor gástrico, y eso lo podemos utilizar cuando en pacientes con enfermedades ya muy crónicas, que se ha echado de mano a un montón sin número de medicamentos, de tratamientos, si no ha habido una respuesta adecuada, pues podemos utilizar este medicamento, ¿verdad? Casos crónicos que ayudan a resolver lo que otros no pudieron hacerlo. Su modalidad de agrava por el calor, fósforo también. Aquí también aparato digestivo también es importante, sobre todo aquí, afectado por bebidas o alimentos fríos, que en cuanto los bebe empieza a vomitar. Hay que recordar que también cuando se padece de este de reflujo hay que evitar los alimentos muy, muy fríos, sobre todo las bebidas, porque estas irritan también de una manera importante el esófago. Calcárea carbónica también, bueno, la plenitud gástrica, la aversión al esfuerzo, sobre todo la agravación por el frío, sobre todo lo utilizamos más en niñitos, niñitos que tienen hasta cierto punto así entrecomillado ese reflujito que es básicamente por inmadurez, porque todavía están apenas de meses, que de repente le dan su bibi al niño, pecho, y en cuanto lo ponen a eructar, pum, se le sale toda la leche, ¿verdad? Ahí nos puede ayudar este tipo de medicamentos. Tenemos otros medicamentos. Mm, no sé si están aquí. A ver, pasa la que sigue, Roberto, por favor. No, regrésate. Ok, unos que no están aquí se los voy a mencionar. Por ejemplo, tenemos Condurango, que es un medicamento que se utiliza también en el reflujo, inclusive el cáncer de estómago y esófago. Es un medicamento muy importante. ¿Sí? Tenemos otros medicamentos que son Iris versicolor. Iris versicolor, o sea, cuando la patogenesia nos dice que todo lo que come lo transforma en ácido, ¿sí? O en vinagre. Es un medicamento que generalmente se utiliza en pacientes que padecen reflujo, gastritis, todo eso ocasionado por exceso de bebidas alcohólicas o inclusive por afecciones hepáticas también. Entonces, Iris versicolor tiene un grado de acidez importante, más que inclusive que Nux vomica, que Licopodium, que China, que carbón vegetal, todos estos, ya estamos pensando en medicamentos un poquito más agresivos. Cuando Iris versicolor no nos funciona, ¿sí? A lo mejor el paciente nos puede caer en sulfúrico ácido, aunque tiene un grado de acidez todavía mucho más alto todavía. Entonces, sulfúrico ácido ya es un medicamento también que se utiliza en el reflujo. Ayuda mucho. Casi todos estos medicamentos pueden ir de la mano, ¿sí? Con otro tipo de medicamentos que también nos pueden ayudar, como magnesia fosfórica, que son medicamentos que actúan, magnesia fosfórica, colosintis, dioscorea, chamomila, que nos actúan como antiespasmódicos y que nos ayudan a regular la motilidad intestinal, fortaleciendo ese esfínter, ¿sí? Cerrando lo que es el cardias también, que hay ese esfínter esofágico inferior. Nos podemos ayudar inclusive del medicamento más ácido de la materia médica, el que tiene más alto grado de ácido de la materia médica, que es Robinia. Robinia es un medicamento que generalmente es muy importante, ya en los grados más rebeldes, más avanzados, más graves de acidez, que no se pueden controlar con ningún otro medicamento, pues podemos utilizar este tipo de medicamentos. Y así tenemos un montón de medicamentos, afortunadamente, en nuestro arsenal homeopático para poderlos estarlos utilizando en los pacientes de acuerdo, pues obviamente a sus modalidades, sus concomitancias, las causas de la mano, de las cuestiones emocionales
Inclusive este tipo de padecimientos a veces al ser muy mecánicos, también en un momento dado podemos alternarlos con medicamentos de orden emocional cuando descubrimos que el factor emocional está haciendo, eh, pues está funcionando como gatillo para desencadenar este tipo de patologías, ¿verdad? Entonces es muy importante todos estos tipos de medicamentos revisarlos con mucha calma. Hay otro tipo de medicamentos como son organoterápicos también que nos pudieran funcionar, que aunque no son homeopatía, pero bueno, es bueno, podemos utilizarlos también, ¿no? Como lo es esófago, podemos utilizar cardias, estómago, en fin, todos estos medicamentos en los que están involucrados los órganos. Bueno, la siguiente, ya para concluir en la plática esta. Pues hacer las conclusiones, ¿verdad? Entonces, padecer reflujo ocasional es normal, lo que les mencionaba, y suele ocurrir tras la ingesta de alimentos, siempre y cuando sea poco frecuente y de duración corta. En cambio, en la enfermedad de reflujo gastroesofágico es una situación constante que erosiona la capa del esófago y causa síntomas complementarios que vimos anteriormente. Punto número 2, los factores de riesgo de padecer esta enfermedad son el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo, el alcohol, hernia de hiato, falta de ejercicio, la mala dieta o medicamentos potencialmente agresivos de la mucosa gástrica, especialmente los AINES. Los AINES son los antiinflamatorios no esteroideos como el naproxeno, diclofenaco, ibuprofeno, todos esos, ¿verdad? El tratamiento farmacológico es sintomático, ayudando a tratar las complicaciones. De igual manera, el tratamiento homeopático presenta una eficacia de mayor permanencia, siendo capaz de regenerar la mucosa gástrica en algunos casos, siempre y cuando no haya una patología pues irreversible ahí ya presente. En cualquier tratamiento es necesario no olvidar las medidas higiénico-sanitarias, como evitar alimentos picantes, irritantes, masticar bien el alimento, comer con calma, tomar el agua suficiente, hacer el ejercicio y en la medida de lo posible evitar el estrés. También es importante mencionar que dentro del tratamiento farmacológico no importa que el paciente ya haya ido a ver al gastroenterólogo y venga eh, con un tratamiento con toda confianza podemos alternarle. Si el paciente dice "Sabe que pues, me dieron esto y esto, pero yo también quisiera probar con homeopatía, la puedo combinar, al tomar las dos cosas a la vez sin ningún problema, claro que sí. No interfiere para nada, ¿sí? Y obviamente, pues yo creo que le va a ayudar más. Ahora, si nos ven a buscar y buscar tratamiento homeopático, bueno, pues excelente también. Si con pura homeopatía se nos alivia a todo dar. Pero generalmente este tipo de pacientes ya a veces, bueno, los que no están acostumbrados a tratarse con homeopatía ya vienen con un montón, ya tomaron todos los omeprazoles sabidos y por haber de los más, más viejitos hasta los más actuales y ya les ha dejado de funcionar, por eso pues, nos buscan nuestra ayuda. Entonces, esa es la conclusión. Espero que esta plática haya sido de su agrado y sobre todo que haya sido de mucha ayuda para estén mejor informados, que puedan ejercer una mejor homeopatía, puedan ofrecer a sus pacientes una mejor calidad de tratamiento y una mejor orientación. Pues muchas gracias y no me queda más que agradecerles su atención y decirles que nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, maestro Ortiz, pues muchas gracias, muy amable de su parte, compartirnos la experiencia, el conocimiento, las habilidades que usted tiene para nuestros asociados o aquellas personas que también muestren algún interés. Y como usted lo mencionó, existe una gran cantidad de medicamentos, pero pues ahora sí que a lo largo de este año 2025 va a haber más oportunidades de repasar algunos de ellos, incluso en otras patologías. ¿Algún comentario adicional, maestro Ortiz? No, pues ya nada más esperar que en los siguientes temas tengamos oportunidad de otra intervención y complementar todas estas cosas que
son tan importantes e interesantes. Claro que sí. Muy bien, maestro, pues muchas gracias. Y pues a la audiencia no me queda más que agradecerles el favor de su atención, el que estén con nosotros. No se olviden, este año 2025 los temas son con problemas digestivos. Y si hubiera alguna necesidad de cambio, pues les informaríamos oportunamente. Pero el plan ahí está. Recuerden que este no es el trabajo de una persona, es el trabajo de todo un equipo. La presidenta, la secretaria, la tesorera, el vicepresidente y todas las demás personas que coadyuvan con este proyecto que busca pues sobre todo el desarrollo profesional y coadyuvar en algunas otras necesidades del profesional de la homeopatía, pues ahí estamos a sus órdenes. Muchas gracias, buenas tardes y hasta la siguiente sesión.